Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa dónde nos estás mirando, aquí estamos en una emisión más de nuestro programa Reflexiones Cristianas. Le damos las gracias a nuestro Dios por ayudarnos a mantener este canal, canal que es para la gloria y honra de Él, para predicar su palabra y para que aquellas personas que están del lado de allá nos puedan escuchar, nos puedan ver la palabra de Dios. En el día de hoy tenemos un mensaje y vamos a estar dando, hace tiempo atrás dije que íbamos a estar dando una serie. Bueno, la serie la vamos a empezar a partir de hoy, las 7 iglesias. Vamos a empezar por la primera iglesia, que es el mensaje a la iglesia de Sardis. Vamos a estar hablando de esta iglesia, de este mensaje, a ver qué es lo que Dios nos quiere decir, qué es lo que la Biblia nos dice al respecto de esta iglesia. Amén. No te vayas, volvemos en ya. Y bien, Sardis fue una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo hasta el año 549 antes de Cristo. Fue la capital del reino de Lidia. La capital del reino de Lidia. Sardis estaba estratégicamente ubicada de modo que sus habitantes se sentían seguros, muy bien seguros, considerando la ciudad expugnable al ataque de ejércitos enemigos. Después de todo esto, Sardis no volvió a ser la misma, aunque todavía conservaba su antigua fama. Vamos a ir escuchando lo que dice. Todavía conservaba su antigua fama. En esta ocasión, Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Como una de las referencias a la plenitud del Espíritu Santo y el control que ejerce sobre sus iglesias. Este caos el Señor no hace ningún elogio, más bien reprende a las iglesias. ¿Y cómo empieza el Señor a reprender? ¿Cómo empieza Dios a reprender a la iglesia de Sardis? Y empieza con un problema. Y es el final, es lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Dice lo siguiente: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El problema tiene 3 aspectos. En primer lugar, la iglesia de Sardis estaba espiritualmente muerta. Posiblemente los habitantes de Sardis vivían de la gloria pasada. En los tiempos de Ciro era una ciudad rica, muy rica y poderosa. Pero en tiempos de los romanos solo le habían quedado su fama. Así hay cristianos que viven de la gloria pasada. Así hay cristianos que viven de, cuando yo hice, cuando estaba fulano de tal, cuando estaba el pastor tal, yo hacía, yo con él hacía, él me mandaba, yo hacía. Eso es vivir de la gloria pasada, amado hermano. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tenemos la relación que Dios quiere que tengamos con Él? Tenemos que vivir una vida continuamente en Cristo Jesús. Y cuando digo vida continuamente, es una relación continuamente con Dios. Eso me lo digo a mí mismo. De igual manera, los creyentes de Sardis vivían en el pasado. Su antigua gloria había abandonado actualmente y estaban espiritualmente muertos. Pensaban que la iglesia aún era lo que había sido en el pasado. Es lo que le decía.
Cuando yo vivía allá, en aquel lugar, cuando yo estaba, me recuerdo. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué estás haciendo tú hoy? ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy en medio de este problema apocalíptico? En medio de esta pandemia, cuando todo es incierto, cuando todo nos lleva hacia el caos. ¿Qué estamos haciendo los creyentes? ¿Qué estamos haciendo los creyentes? Yo creo que nada, ¿no? Nada. Pensaban que la iglesia aún era lo que había sido en el pasado. Pero al igual que Sansón, no sabía que la presencia del Señor se había apartado. O sea, llega el momento de que la iglesia abandona la fe, a la iglesia llega el momento de que vive de los tiempos pasados y el Señor se aparta, el Señor se aparta porque ya la iglesia no era la misma de antes. Amén. El coro seguía cantando lo mismo, pero la unción se había ido, se había apartado. Las personas seguían adorando a Dios, pero la unción se había apartado. Pero la palabra era vacía. La palabra que salía no salía del corazón. Los pastores ya no lloraban por la presencia de Dios. Los pastores ya no sentían la presencia de Dios. Los creyentes ya no lloraban por la presencia, no sentían la presencia de Dios, ni daban ofrenda tampoco. Oraban, pero no el tiempo suficiente para agradar a Dios. Vamos a detenernos aquí un momento. ¿Hace falta pasarse el día entero orando para agradar a Dios? ¿Hace falta el día estar arrodillado el día entero para adorar a Dios? No, hermano, no hace falta. Lo que quiero decirle con esto es que usted puede adorar a Dios y alabar a Dios caminando. Lo que quiero decirle con esto es que usted puede agradarle a Dios haciendo la voluntad de Dios. Espiritualmente, la iglesia se había convertido en un verdadero cementerio. En un verdadero cementerio. Así hay cristianos que se convierten en un verdadero sepulcro. Como decía Jesús a los fariseos. Son sepulcros branqueados. No entran ni dejan que entren. Bien, el segundo problema, sus obras no eran perfectas. Sus obras no eran perfectas. Posiblemente su frialdad espiritual los llevó a tener obras imperfectas delante de Dios. Carente de amor, no eran generadas por una fe genuina que salía del corazón. Pero, ¿qué pasó con sus obras? ¿Qué pasó con sus obras? Las obras aquellas que hacía la iglesia aquella. ¿Qué pasó con esas obras? Sus obras, Dios las reprobó completamente. Finalmente estaban caminando con vestiduras sucias. Pero hay cristianos que actualmente están caminando con vestiduras sucias. Y no lo digo, hay cristianos, más bien generalizo. Los cristianos de hoy están caminando con vestiduras sucias. No se sabe quién es realmente el cristiano o el mundano. No se sabe realmente quién es el verdadero creyente o no creyente. Porque hoy en día todos son iguales. Pero Jesús les decía esto también. Pero tiene unas pocas obras en Sardis. Tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Esto le decía el Señor. O sea, que hay creyentes
dentro de la misma iglesia, dentro de esta iglesia que está muerta, dentro de la iglesia que vive del tiempo de antes, que esta iglesia que vive de los tiempos y de las obras y de la fe pasada. Hay personas, hay un remanente que vive de esta manera, que vive con vestiduras blancas, que vive con vestiduras que no se han manchado. Queremos estar bien delante de Dios, pero amamos otra cosa. Aleluya, gloria a Dios, pero amamos el mundo. Aleluya, gloria a Dios, pero queremos las cosas del mundo. Los creyentes de hoy en día son así. Aunque vemos que la venida de Cristo está lejos, aparentemente, no, hermano, la venida de Cristo es inminente ya. La venida de Dios puede aparecer en cualquier momento. Y hay cristianos, y los cristianos, no voy a decir hay cristianos, y los creyentes, los cristianos de hoy en día están jugando con Dios. Están jugando con Dios. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que la mayoría de los creyentes en Sardis estaban contaminados por el pecado y llevaban una doble vida, lo cual desagradaba en gran manera a Dios. Desde el principio, Satanás ha buscado la forma de ensuciar la raza humana. Desde el principio, Satanás ha querido derrotar al hombre, ensuciar al hombre con Dios. Esto ha querido el enemigo desde el principio. Por ejemplo, un pequeño ejemplo. Logró seducir a los descendientes de Set por medio de las hijas de Caín, con el fin de contaminarlos con el pecado. Pero siempre había y siempre hay un remanente fiel. Que ese remanente fiel es el que Dios viene a buscar. Que ese remanente fiel es el que Jesús viene a buscar. ¿Estaremos tú y yo dentro de ese remanente fiel? ¿Estaremos tú y yo dentro de ese remanente fiel que Jesús viene a buscar? En Apocalipsis capítulo 3, verso 4, nos decía lo siguiente, como ya leíamos. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Apocalipsis capítulo 3, verso 4. Si bien es cierto, esta iglesia es reprendida por el Señor por su mundanalidad. Qué bueno es saber que en medio de esta iglesia, que en medio de esta congregación, que es reprendida por Dios, existían pocas personas que andaban en el camino correcto, que andaban en el camino de Dios, que andaban en la línea, que no habían contaminado su vestidura con el pecado. Muy bueno que había, y qué bueno sería que hoy en día dentro de la iglesia todos sean dentro del remanente, todos vengan dentro del remanente, pero no es así. Hay personas dentro de la iglesia que siempre andan carnalmente, mundanamente, en su mundanalidad, y otras personas que viven de la fama pasada. Que yo hice, que yo dije, que yo prediqué. ¿Te acuerdas cuando yo prediqué y cayó la gloria? ¿Y qué pasó con la relación que teníamos con Dios? ¿Y qué pasó con esa relación que teníamos con el Creador? Esto nos está dando una lección. Esta iglesia nos está dando una lección. Está escrito aquí
Y nos está dando una lección, que no vivamos más dentro de la gloria pasada, que no vivamos más dentro de la gloria pasada, vivamos en la gloria venidera, vivamos en la gloria que Dios quiere que estemos, vivamos una relación con Dios, vivamos todos los días una relación directa con Dios, la cual no hacemos. Hacemos un telegrama, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame este día, ¡pum! Eso es lo que hace la iglesia de hoy. Pero la iglesia no se mete en oración. No confundamos el término iglesia con el término inmueble. No. El término iglesia somos usted y yo. Usted y yo. No es ningún inmueble. A lo largo del tiempo, el pueblo de Dios ha luchado con mantenerse fiel a Dios. Pero muchas veces ha fallado. Pero siempre hay algo que Dios hace. Aún, no obstante, aún en medio de la mayoría de infieles, el Señor ha tenido su remanente fiel. En medio de la infidelidad del hombre, en medio que el hombre ha sido infiel, Dios siempre tiene su remanente fiel. Y al final de este programa hay 3 promesas a la cual Dios le da a estas personas. Y Dios nos da también en hoy en día estas promesas. Estas promesas que tú mirabas, veías y decías, pero, es lo que dice, pero no lo entiendo. 3 promesas que Dios le dio a las personas del remanente fiel en la iglesia de Sardis, y 3 promesas que Dios nos da en este tiempo. 3 promesas que Dios nos da a nosotros. La primera promesa que Dios nos da es lo siguiente: al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Pero esa promesa también nos podemos apropiar de esa promesa. Nos podemos apropiar de esa promesa que Dios nos da. La segunda: y no borraré su nombre del libro de la vida. La tercera: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Son 3 promesas en la cual usted y yo podemos apropiarnos. Son 3 promesas en la cual usted y yo podemos apropiarnos en estos tiempos apocalípticos, tiempos de dolores de parto, tiempos que la iglesia tiene que unirse y que no lo está haciendo. Estamos viendo plagas, enfermedades, pestes, problemas políticos, problemas religiosos, problemas sociales, y la iglesia no se une. En vez de unirse, lo que hace es dividir. En vez de unirse, lo que la iglesia está haciendo es dividirse. Dejemos ya la división, dejemos ya la desunión y pongámonos para lo que tenemos que ponernos, que es la unión del cuerpo de Cristo. Estas promesas están en la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. 1, 2. Y no borraré su nombre del libro de la vida. 3. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Qué bello. Qué hermoso eso. Esperemos que esto haya llegado a su corazón y que le haya hecho reflexionar, que le haya hecho meditar, que hoy en día son momentos y tiempos que tenemos que cambiar nuestra mentalidad y cambiar nuestra forma de ver las cosas. En estos tiempos
apocalípticos, nunca me cansaré de decirlo. Tiempos apocalípticos, tiempos donde el sistema del mundo está cambiando para llegar a la entrada del anticristo, para que llegue la entrada del nuevo orden mundial. Y tenemos que orar y decirle: Señor, ayúdanos, danos fe, aumentanos la fe, determinación también para cuando llegue ese momento no negar la fe, porque no sabemos lo que pueda pasar. Tenemos que orar para no perder la fe, para tener la confianza, la determinación de seguir a Cristo. Que lo que nos espera es algo grande. Que lo que nos espera es algo maravilloso en la presencia de Dios. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta reflexión le haya llegado a su corazón. Y espero que esta reflexión haya llegado a su mentalidad para hacernos cambiar sobre la iglesia de Sardis. Estas 3 promesas y lo que Dios nos dice y nos está diciendo que tenemos que cambiar. Dejar nuestra fama pasada, dejar nuestra gloria pasada, que no es gloria de nosotros, sino la gloria que vivimos en tiempos pasados, y vivir una gloria en Dios, vivir una bendición de Dios en estos tiempos. Nada, que Dios te siga bendiciendo y nos vemos en otro programa o nos vemos en un programa en vivo. Nada, que Dios te siga bendiciendo.